Síntesis de proteínas. Todos los seres vivos tenemos en común que estamos formados por células y que en ellas ocurren una serie de eventos que posibilitan, entre otras cosas, obtener energía para poder conseguir mantener su estructura y poderse reproducir. Em, Todas estas reacciones químicas que ocurren para obtener energía se llaman metabolismo y para poder llevarse a cabo se requieren de diferentes moléculas, entre ellas los carbohidratos y las proteínas. Además de estas moléculas, también tenemos otras moléculas o biomoléculas llamadas lípidos y ácidos nucleicos que tienen su respectiva importancia. En este caso, nosotros vamos a hablar en este video del proceso que se necesita para poder generar proteínas y este proceso requiere el vínculo del material genético para poderla sintetizar. Para poder comprender este tema es necesario recordar algunos conceptos básicos sobre ácidos nucleicos y sobre proteínas, ya que son nuestras biomoléculas principales. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son los ácidos nucleicos. En esta diapositiva lo que podemos observar es la típica doble cadena de nucleótidos que forman una hélice que dan origen a lo que sería el ácido desoxirribonucleico. Recordemos que el ácido desoxirribonucleico es una molécula denominada biopolímero, ya que está constituida por la unión de diferentes nucleótidos. Y un nucleótido es la unidad más pequeña de esta molécula que se constituye por tres elementos: un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar, en este caso denominada desoxirribosa. Em, este ADN es una molécula muy grande que para poder entrar en lo que sería el núcleo de la célula, en el caso de las células eucariotas, necesita estar altamente organizado y compactado. Entonces, bueno, esta doble hélice, nosotros lo que podemos observar es que se enrolla y se compacta formando una especie de filamento denominado cromosoma. Por otro lado, las proteínas son igual polímeros que están formados por la unión de diversos aminoácidos. En esta diapositiva lo que podemos observar en primer lugar es la unión de dos aminoácidos para formar una pequeña cadena que podemos ver representada de manera muy simple en medio en forma de filamento, en donde vemos el orden de los aminoácidos. Estos aminoácidos se pueden ir reacomodando, formando una especie de hélice o una especie de lámina plegada y dependiendo de la longitud de esta cadena de aminoácidos, puede comenzarse a plegar y formar una estructura tridimensional que dé origen a una proteína, de manera, más grande. Ahora, ¿por qué son importantes las proteínas? Bueno, todos los seres vivos tenemos diferentes características y muchas de ellas están determinadas por las proteínas. Tenemos proteínas que son muy evidentes, por ejemplo, la melanina, que nos da el color de la piel, la queratina, que entre otras cosas puede formar el cabello, pero también tenemos otras proteínas muy importantes que tienen variadas funciones. Por ejemplo, en la parte inferior de esta diapositiva podemos observar la representación de proteínas que funcionan como anticuerpos y que son proteínas que se anclan a una membrana y lo que generan es el reconocimiento de agentes extraños, como por ejemplo virus. Pero las proteínas no solamente podrían funcionar como anticuerpos, sino también como canales, es decir, como especies de puertas para que permitan la entrada y salida de ciertas partículas, por ejemplo, de la glucosa. Estas son algunas de las funciones. Otra de ellas es la función enzimática, es decir, las proteínas tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas. Recordemos que para poder
obtener energía se requiere de varias reacciones químicas, pero estas reacciones químicas no podrían llevarse a cabo si no existe un agente que acelere la reacción, y en este caso son las proteínas con función enzimática. Pero ¿cuál es el mecanismo que permite que se genere una proteína? Bueno, pues resulta que nosotros tenemos, en el caso de los organismos eucariontes, organizados el material genético en filamentos denominados cromosomas. Y estos cromosomas los vamos a encontrar en pares. Por ejemplo, en la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas y estos 23 pares surgen porque en el momento de la fecundación, el núcleo del óvulo se fusionó con el núcleo del espermatozoide, de tal manera que uno de los cromosomas de cada par proviene de uno de los progenitores. En el par uno de los cromosomas proviene de la mamá y el otro cromosoma proviene del padre, así hasta el par 23. Entonces, tenemos de esta manera que en cada par de cromosomas denominados homólogos tenemos información genética similar. ¿A qué me refiero? Que en el cromosoma 1 tenemos el material genético que determina los genes y están repetidos en ese par de cromosomas, solamente que puede variar un poco la estructura de ese gen. Por ejemplo, si el papá hereda el cabello lacio en determinado cromosoma, en su par, la mamá puede heredar un cromosoma, un gen para cabello rizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ese material genético se podría ver como unidades que dan información para generar proteínas. A esas unidades del material genético que no están fragmentadas, están de forma continua en el cromosoma, se le llaman genes. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos representando es secciones que tienen la información genética para ciertas proteínas. Y lo que se necesita es un mecanismo para poder interpretar esa información genética y poderla transformar en este material proteico. Entonces, en este video, nosotros lo que vamos a necesitar es la participación de dos organelos importantes. Por un lado, el núcleo, ya que contiene el material genético, que es el que contiene la información genética, y por el otro lado, los ribosomas, ya que son estructuras o son organelos que van a permitir la interpretación del material genético. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver en el interior de una célula? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de eh, y ver la forma que tiene los organelos para poder encontrar el vínculo que hay entre ellos y poder comprender cómo a partir de la relación de estos organelos se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas. En esta diapositiva, nosotros vamos a observar, gracias a una animación que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo se encuentran organizados los organelos. Nosotros hemos visto esta imagen de manera cotidiana, en donde encontramos un núcleo, eh, una serie de membranas que rodean al núcleo, denominado retículo endoplasmático rugoso, unas estructuras a manera de pelotitas que se le pegan al retículo endoplasmático rugoso, que se llaman ribosomas. Y también encontramos otra serie de organelos importantes como el aparato de Golgi, las vesículas, lisosomas y la membrana. En este caso, a nosotros nos va a interesar particularmente el núcleo y los ribosomas.
pero me gustaría que vieran cómo se encuentra organizada la cromatina dentro del núcleo. Si pudiéramos entrar al núcleo, lo que nosotros vamos a observar es esta hélice que se encuentra enrollada en una serie de pelotitas que por lo menos así se ven en esta animación. Aquí está mi hebra de ADN y si ustedes observan, aquí hay proteínas. Estas proteínas permiten que el ADN se compacte y pueda entrar en un espacio tan reducido muchísimo material genético. Entonces, este material se enrolla y forma, a partir de una serie de vueltas y de giros, un filamento. Este filamento es el famoso cromosoma y de manera cotidiana, el cromosoma se encuentra en una forma que se le llama relajada. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos otra animación de Wikimedia. Y esto que nosotros encontramos en esta zona del núcleo, estos filamentos que parecen hilos enredados, una maraña, son los cromosomas y de manera general no se encuentran como la típica X que nos presentan siempre en otros esquemas. Esta es la manera natural en que encontramos nuestro material genético. Si ustedes se fijan, aquí hay una ampliación del material genético. Entonces es mi doble hélice y si nos vamos alejando, pues la vemos como estos filamentos y a esto se le llama cromatina, que es el ADN relajado. Bueno, pues resulta que estos fragmentos contienen la información genética para generar proteínas. A estos fragmentos se le denominan genes. Entonces, determinada sección de mi material genético será un gen que estará continuado con otra parte de material genético y en determinado momento vuelve a iniciar otro gen que puede tener información para otra proteína. ¿Qué pasaría si una persona necesita producir, por ejemplo, queratina porque necesita recuperar el cabello que perdió? Bueno, pues en este caso lo que va a ocurrir es que se van a desencadenar una serie de eventos químicos en los que se va a solicitar que se recurra al material genético para sacar la receta para hacer queratina, es decir, el gen que se necesita para hacer que esta queratina. Pero resulta que el material genético no puede salir del núcleo. Entonces, lo que sucede es que necesitamos una copia de esa información. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando se desencadene esta señal para producir queratina, una proteína se va a anclar al ADN, una proteína llamada ARN polimerasa, y me va a abrir esta molécula del ADN, va a romper los puentes de hidrógenos que hay entre los nucleótidos y me va a permitir que se vaya haciendo una copia de ARN. Esta copia de ARN es el producto de la unión de nucleótidos a una de las cadenas moldes del ADN y paulatinamente va a crecer esta cadena utilizando este material genético. Vamos a verlo un poquito más animado. Tengo mi cadena de DNA, el fragmento que me interesa solamente. En este ADN yo tengo diversos genes. Mi ARN polimerasa, que está representado por este rectángulo gris, me va a generar una especie de burbuja. Va a abrir este ADN y va a comenzar a formar una molécula de RNA mensajero. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Se abre, se preparan nucleótidos independientes que se van a ir pegando a la molécula del ADN de manera complementaria. A cada adenina se le pega un uracilo, a una citosina, una guanina y a una timina, una adenina. Este proceso va a comenzar en la burbuja y se van a ir colocando estos nucleótidos mientras avanza la ARN polimerasa. Cuando llega a una longitud aproximada de 10,
aproximadamente de 10 nucleótidos, ese ARN mensajero se va a ir separando, mi ARN polimerasa va a seguir avanzando y va a seguir generando una molécula de RNA mensajero. ¿Ok? Aquí tenemos una señal de terminación que le indica a mi ARN polimerasa que debe de parar y es el momento en el que se separa mi ARN mensajero. Después ocurre una serie de eventos con este ARN mensajero que en este momento no se puede abordar por la necesidad de explicarlo mejor. Entonces, lo que tenemos aquí es que en el núcleo se genera esta burbuja, se hace una copia de RNA mensajero, esto ocurre en el interior del núcleo, pero si ustedes se fijan, en el núcleo hay una especie de poros que están representados por estas estructuras. Entonces, el ARN mensajero sale por esos poros y entonces ese RNA mensajero es capturado por un organelo llamado ribosoma que va a leer o a interpretar este RNA mensajero. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Tengo mi RNA mensajero, se le acopla una de las unidades del ribosoma. El ribosoma está formado por dos unidades, una pequeña y una grande, y en el momento de que se acopla, el RNA mensajero es utilizado ahora nuevamente, ahora él como molde, para que un RNA de transferencia se le pegue y entonces forme una mini cadenita de RNA mensajero, RNA de transferencia. Este RNA de transferencia tiene en uno de los extremos un aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez que es reconocido, se va a acoplar la segunda parte del ribosoma y entonces va a posibilitar que otro RNA de transferencia pueda ser anclado en el RNA mensajero. Paulatinamente el RNA va a ser leído por el ribosoma y se van a ir anclando diferentes RNAs de transferencia. Si ustedes se fijan, en la parte superior se está generando un enlace peptídico entre los aminoácidos. Esto quiere decir que esta cadena puede ir creciendo conforme vayan anclándose más y más RNA de transferencias que se anclan a esta parte del RNA mensajero denominada codón y que entran en correspondencia las secuencia de este pedacito de secuencia del RNA de transferencia con este pedacito de secuencia del RNA mensajero. Se conoce como triplete o codón. Y esto va a ocurrir hasta que se termine de leer toda la cadena de RNA mensajero. De esta manera, entonces lo que nosotros vamos a tener es que en un extremo del ribosoma va a ir creciendo una cadena de aminoácidos que me va a formar a una proteína. Entonces, lo que yo tengo en este esquema es que este ribosoma lee el material genético, pero en forma de RNA, utiliza RNA de transferencia y estas bolitas me están representando a los aminoácidos y esta cadena de aminoácidos me va a generar una proteína. Entonces, en resumen, lo que está sucediendo es que el material genético se va a leer de gen en gen, dependiendo del gen que nos interese, de acuerdo a la proteína que se vaya a sintetizar. Se abre la cadena de DNA dentro del núcleo, se hace una copia de RNA mensajero, ese RNA mensajero se desprende de la cadena de DNA, la cadena de DNA se vuelve a cerrar formando su doble hélice y el RNA mensajero sale del núcleo a través de los poros. Ese RNA mensajero es leído por un ribosoma que tiene la capacidad de funcionar como traductor
Y en uno de los extremos, gracias al acoplamiento del RN de transferencia con el RNA mensajero, se me va a ir formando una especie de collar de aminoácidos que en general es interpretado como una secuencia de la proteína. Y finalmente, esa proteína pues va a ser traducida. Entonces, lo que yo tengo es que hay un proceso denominado traducción, donde a partir de una serie de nucleótidos, yo voy a tener una secuencia de aminoácidos que bioquímicamente son lenguajes químicos completamente distintos. Y esto guía a que haya una traducción química de esta información. Entonces, es importante que ustedes recuerden que todos los organelos de una célula mantienen un vínculo para llevar a cabo diversos procesos metabólicos. En este caso, nosotros estamos viendo el vínculo de lo que ocurre entre el núcleo y el ribosoma. En esta secuencia vimos que se genera una proteína, pero la historia no termina ahí. Puede suceder que esa proteína sea de exportación, es decir, que no se necesite dentro de la célula. Entonces es necesario que se lleve a la parte externa de la célula y para ello va a necesitar otros organelos que veremos más adelante. En el caso de que se necesiten en la parte interna, entonces se activa otra secuencia de eventos. Entonces, el, la expresión génica que vimos en este video es el resultado de leer o identificar primero la estructura del ADN, marcar la zona donde está el gen, empezarlo a leer, hacer una molécula de ARN y después traducirla para producir una proteína cuya función va a depender de la zona donde se encuentre.